Se anuncia un enero complicado en materia sanitaria en Paraguay. Y aún sin información precisa sobre la llegada de alguna de las vacunas contra el COVID-19. Buenas noches. Este es el programa número 3. El número 3. Es como si ya estuviéramos en el harto experiencia. 300. Buenas noches, que tengan muy buenas noches. Esto es Fuego Cruzado. Vamos a compartir un tema vital esta noche que nos interesa con un protagonista que también es el referente más importante en la materia, ¿no? Y en una situación muy delicada. Esto que decías al comienzo, un enero que se muestra complicado y bueno... queremos escuchar cómo hacer frente a este momento, que es incluso más preocupante que el que teníamos en octubre, cuando se habían prendido tantas alarmas en nuestro país. Totalmente, pero con otra actitud, digamos, por parte de la gente. Pero vamos en primer lugar al reconocimiento de campo para saber de qué vamos a conversar. Son varios los territorios que tendrán modificaciones en sus protocolos sanitarios para intentar contener el avance de la pandemia. Se apela nuevamente a la conciencia de la ciudadanía ante la falta de insumos, mientras la cartera sanitaria continúa hablando desde marzo de un proceso de aprendizaje. Bien, Benjamín, nadie mejor que él para hablarnos del tema. ¿Con quién estamos? Sin lugar a dudas, el ministro Julio Mazzoleni, el ministro de Salud. Vamos a presentar la ficha de sus datos, por favor. Doctor en medicina con especialización en reumatología, ministro de Salud Pública y Bienestar Social desde agosto del 2018. Con cuestionada gestión por la situación epidemiológica del dengue en febrero del 2019 y con importante notoriedad en la lucha contra el COVID. Ministro Mazzoleni, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Benjamín, Augusto. Un gusto estar con ustedes en este nuevo ciclo. La última parte burocrática de este programa es cuando pedimos los puntos en litigio y después ya conversamos, ministro. ¿Sí? ¿Nos permite? Vacunas. Colapso hospitalario. Dinámica de la pandemia. Ministro, es la pregunta recurrente. ¿Cuándo llegan las benditas vacunas? ¿Cómo se puede ser más preciso? Porque indudablemente el nivel de ansiedad legítima en la población es cada vez mayor. Se habló primero de marzo, después mayo, junio. ¿Cuándo van a llegar finalmente y cuánto tiempo va a llevar el proceso de vacunación en la población hasta alcanzar ese nivel de inmunidad de rebaño como para decir, bueno, pasamos a otra etapa? Sí, bueno, Benjamín, tenemos que separar, siempre ordenarlo para el público a riesgo de ser un poco reiterativos. El mecanismo COVAX, que es una estructura impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, aseguran una provisión, o el inicio de la provisión en realidad, para el Paraguay alrededor del mes de mayo o junio. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros estamos también con acuerdos bilaterales, buscando acuerdos bilaterales directamente con las compañías productoras de aquellas vacunas que ya tienen evidencia suficiente como para ser acreedoras de lo que se conoce como un registro sanitario de emergencia ante esta situación, ¿verdad? No han completado, ninguna de las vacunas que hoy conocemos ha completado aún toda su investigación, la tercera fase, y bueno, en ese tipo de vacunas nosotros apuntamos al primer trimestre. Y el problema que tenemos es muy parecido a lo que ocurría con insumos al inicio de la epidemia, donde hay un mercado distorsionado también, y lamentablemente diría yo que el mecanismo COVAX, que es justamente una estructura que buscaba asegurar que las vacunas sean otorgadas en tiempo oportuno y de manera equitativa a todos los países, ha tenido un retraso que bueno, ha impulsado toda esta carrera
que por otro lado no hay que perder de vista que son solamente 34 países en todo el mundo que han iniciado, digamos, el proceso de vacunación. Yo entendí mal, o fue una expresión de deseo de mi subconsciente, al respecto de que hubo unas declaraciones suyas o del ministerio que decían algo así como, vacunen en el sector público o vacunen en el sector privado, primero se va a vacunar el ámbito, digamos, de los sectores que más demandan por razones etarias, compañeros. Claro, Augusto. Hemos presentado al presidente y está disponible en la página del ministerio un plan nacional de introducción de la vacuna y eso establece claramente, para ponerlo en términos sencillos, una prioridad de las poblaciones que deben recibir primero la vacuna y también de acuerdo a ciertos territorios, ¿verdad? En otras palabras, por ejemplo, trabajadores esenciales, entre los cuales naturalmente destacan los de personal de blanco, y a continuación, digamos, las personas mayores, aquellas que tienen enfermedades crónicas, y otra vez entre ellas se puede hacer una diferencia de algún departamento que esté en peor situación epidemiológica que otro, ¿verdad? Ahora, mirando hacia atrás, siempre es más fácil hacer el balance de esa manera, obviamente, ¿verdad? Pero ¿no asumen como un error no haber buscado otras opciones por fuera del sistema COVAX, digo, como hicieron otros países, para adelantar el proceso de vacunación? Insisto, mirando hacia atrás hoy, nos asume como un error y cómo poder corregir, porque nos falta todavía mucho tiempo para llegar a mayo, junio. Sí, Benjamín, lo que ocurre es que, en primer lugar, nosotros siempre estuvimos en conversaciones por vía bilateral. Lo que pasa es que se avanzó hasta un punto en el cual había que hacer ya una inversión a riesgo económica para asegurar el suministro, en un momento en que no teníamos la evidencia científica todavía publicada, ni los recortes periodísticos siquiera, que tampoco son evidencia científica per se. Eso por un lado. También teníamos una dificultad de que la ley de vacunas no nos permitía comprar por fuera del fondo rotatorio de OPS. Aún así se hicieron todas las conversaciones y se avanzó hasta donde se pudo. Y como te decía un poquito al inicio del programa, también nosotros creíamos firmemente que este mecanismo COVAX, lo creemos todavía, podía otorgarnos de manera equitativa esta vacuna, porque tiene estándares más altos y además le permite a Paraguay acceder a un portafolio, a varias opciones de vacunas a un precio mucho mejor que el que se consigue por vía bilateral. Eso no hay que olvidar. Sí. Quiero treparme a la primera pregunta de Benjamín, porque les puedo asegurar que allí en los hogares hay gente que está con muchísima expectativa, y ministro, que no agotó su expectativa con aquello del primer trimestre. ¿Cuál es el mejor pronóstico dentro del mejor trimestre? El trimestre es enero, febrero, marzo. Claro. Arriesgue un mes, por favor. Bueno, obviamente, justamente la razón por la que decimos eso es porque no queremos generar una falsa expectativa, porque creo que eso no sería responsable, ¿verdad? Naturalmente a nosotros nos gustaría tener este mismo mes de ser posible, ¿verdad? Pero hasta poder firmar los contratos es realmente complicado. Ni siquiera las propias compañías se permiten hacernos una estimación de qué tan rápido pueden hacernos. Es más global. Y es por ello que esta herramienta que se está discutiendo en este momento en el Congreso es absolutamente fundamental. Varios países han promulgado leyes en las cuales se han hecho adecuaciones, porque en nuestro ordenamiento jurídico no está previsto que el Estado se relacione con una compañía farmacéutica en los términos habituales del comercio exterior, ¿verdad? Pero yo creo que debemos asumir colectivamente como un error no haber modificado con tiempo ya esa legislación. Tuvimos 8, 9 meses desde que se inició la pandemia, y también no haber arriesgado una suma de dinero que en el marco de la situación actual se justifica, 5 o 6 millones de dólares de anticipos y compañía. Tal vez podíamos habernos jugado con algo como eso. Pero no es para la polémica, además sería una reflexión tardía, ¿verdad? Pero ahora, el tema de la vacunación genera también muchas confusiones. Sí. La gente cree que va a llegar mayo, junio, las vacunas, y muy rápido todo el mundo va a estar inmunizado. Claro. Yo hablé con Julio Rolón, viceministro, trabaja con usted, y él nos decía que va a ser por etapas, 20% primero, que nos va a llevar entre 4 a 6 meses
después probablemente un 30% y un tercer bloque en un otro 30%. Y ahí ya podemos hablar de un proceso de vacunación efectivo, pero que el proceso de conjunto podía llevar 1 año y medio, 18 meses. A partir de mayo, junio. Estos plazos, digamos, ¿se confirman, Julio? Son estimativos, Benjamín, pero hay que entender que el gran problema que existe a nivel mundial para todos los países, no es para Paraguay nomás, es la producción de esto. Ni siquiera los países desarrollados que han incluso hecho declaraciones respecto a grandes volúmenes asegurados para sus países, casi con una especie de acopio de estas vacunas. Ninguno de ellos va a tener un suministro rápido de estas vacunas. Les va a tomar a todos prácticamente el año entero poder vacunar a sus poblaciones. Lo que el mecanismo COVAX nos ha asegurado es que los suministros van a ser más o menos equivalentes a un 3% del volumen que ha sido asegurado para cada país, que fue de un 20%. O sea, sobre la base de la capacidad de producción realista del mundo, ya el mecanismo en particular hizo un acuerdo con los países por el 20%. Ministro, ¿qué rol van a jugar las empresas privadas en este asunto? La gente que va a llamarle un día al ministro y decirle, estamos en condiciones ya de traer 100.000 dosis. ¿Cómo se coordina con ellos? Sí, en primer lugar, yo quiero señalar siempre que acá no estamos en una carrera del sector público versus el privado. Lo que queremos es que lleguen las vacunas. Y en ese sentido nosotros vamos a facilitar para el sector privado todos los procesos, vamos a acelerarlos, pero no abreviarlos, como suele decir la directora de Vigilancia Sanitaria. Y entonces, si ellos llegan y llegan antes que el sector público, si eso se llegara a dar, nosotros queremos aferrarnos al Plan Nacional de Vacunación. En otras palabras, los sectores, digamos, priorizados tienen que ser primero y ya llegaremos a algún acuerdo con el sector privado en ese sentido. Dos cuestiones puntuales siempre respecto al tema de la vacunación, después ya pasamos a la situación hospitalaria que preocupa mucho. Hoy recibimos la información que en Brasil, San Pablo, hizo un acuerdo y ya adquiere 6 millones de vacunas como parte de un lote de 46 millones con Sinovac de China. Hicieron el experimento en el laboratorio, no sé cómo se llaman. Butantan. Butantan, efectivamente. 46 millones de dosis en total. Y Chile, 10 millones, entiendo. Y que podrían disponer de esas vacunas como para colocar en Paraguay, una vez que se completara el procedimiento, los protocolos y demás, en 10 días. ¿Esto están evaluando, ministro, esta opción? Sí, bueno, hemos conversado con muchas, ¿verdad? Nosotros tratamos de no dar detalles, Benjamín, no porque no queramos, sino porque estamos suscritos a acuerdos de confidencialidad. Pero te puedo decir que varios en la región, estamos hablando con varios de la región, con casi todas las compañías farmacéuticas de vacunas avanzadas, así que eso está en los planes y está siendo explorado. Y eso también muestra otro aspecto que diferencia un poco a algunos de nuestros países, ¿verdad? Tanto Argentina como Brasil, incluso Chile, tienen varios centros productores de vacunas. Exacto. Por ejemplo, en el Brasil, además de Butantan, está Fiocruz en Río de Janeiro, también otro lugar donde se producen y se puede producir la transferencia de tecnología y eventualmente estos países pueden producir la vacuna. De hecho, lo van a hacer. AstraZeneca en Argentina, por ejemplo. Sí. Ok, enero, febrero, marzo. Yo sigo con esos 3 meses en la Pero cabeza. en realidad es mayo, junio, julio. Agosto. Ah, claro. Mayo, junio para el operativo, para el De vacunación. sistema COVAX, sí. Claro, vacunación. A ver, ¿cómo estamos en el sistema hospitalario atendiendo que todo indica, ministro, que vamos a tener otra vez una crisis importante a consecuencia de lo que se está viviendo? Sí, estamos complicados, Augusto, muy exigidos realmente. Si bien las camas de terapia a nivel país todavía tenemos, digamos, un porcentaje disponible, las que tienen que ver con Asunción y Central realmente están sumamente exigidas, a pesar
del crecimiento extraordinario que hemos tenido. Y una cuestión que creo que a veces en el análisis o en el imaginario de la gente no se concreta, digamos, como es el hecho de que nosotros no estamos lidiando solamente con COVID. O Claro, sea, estamos claro. con Así trauma mismo. en los niveles elevados, los infartos, derrames, pancreatitis, problemas renales. No se tomaron ninguna vacaciones, o mejor, fueron muy breves. Y realmente estamos dando respuesta, y tengo que ser muy franco con ustedes, o sea, para no hacer eufemismo ni maquillaje, hoy estamos dando respuesta a 300 personas que hace un año simplemente no tenían camas en el sistema. Terapia intensiva, particularmente terapia, Sí, discúlpame, Benjamín, Sí. solamente terapia intensiva, pensando en eso y sí. pensando en COVID, ¿se puede hablar de algún incremento importante que el ministro pueda anunciar que diga, bueno, vamos a aumentar tantas camas en tal región? Bueno, hay que recordar que hemos aumentado, de hecho, Sí, sí, sí. digamos, de 270 camas nominales, hoy tenemos ya casi 630 y algo, ¿verdad? Porque se sumaron este último pabellón del Hospital Nacional. Pero el problema es que alcanzamos todas nuestras metas respecto a camas de terapia y las superamos incluso, de camas convencionales también, pero ya no tenemos forma de operar, digamos, de una manera ideal más camas de terapia, que siempre ha sido el limitante, ¿verdad? Y eso es lo preocupante, y sobre todo a la luz, digamos, de dónde estamos hoy Claro. y también de lo que esperamos como consecuencia de estas fiestas que tuvimos realmente recientemente y que ya estamos visualizando en los hospitales, ¿verdad? Qué suerte que plantear este tema, respondiendo a lo que decía el consultado Augusto, porque a mí hay números que nunca me cerraron, y aprovecho para consultarte. Sí, de 200 y tantas camas saltamos a 600 y Sí. se duplicó. Sin embargo, en unidad de terapia intensiva hoy con 160, 170, 180 nos dicen estamos ya casi Sí. al tope. Exacto. Entonces, ¿cómo si llegamos a casi 600 con 180 pacientes en unidad de terapia intensiva ya estamos al tope? Claro, porque no todas esas camas están destinadas a COVID. O sea, ese número, tenemos como 250 camas aproximadamente para COVID dentro del sector público con todo este esfuerzo. Pero además hay un montón de otras camas, lo que nosotros llamamos polivalente, que significa todo lo demás básicamente. Y si tenemos que Sí. dividir el requerimiento de terapia intensiva, 60% es polivalente, accidentes cerebrovasculares, infarto, pancreatitis, lo que sea, y 40% son enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entiendo. Entre las cuales el COVID es la máxima. Entonces, de ahí viene el problema. Nosotros reportamos solo COVID para el público, porque son datos epidemiológicos eso, pero la exigencia de lo demás es realmente es enorme, y es lo que ha cambiado respecto al año pasado, ¿verdad? Y hoy, ministro, disculpa un segundito más, Augusto. La directora del Hospital Nacional de Itagüá, Yolanda González, dijo, nos fuimos a la M. suspensiva. Claro. O sea, estamos totalmente superados por la situación. El director o un médico de INERAN nos decía estamos en el 80-90%. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo se define desde el Ministerio de Salud? Y bastante complicada es, Benjamín. Ahí son servicios sumamente dinámicos, ¿verdad? De repente hay 10, 15 altas, pero hay otros 15 que están esperando, ¿verdad? Y entonces rápidamente es casi como camas calientes, por decirlo así, rápidamente se llenan, y las Claro. exigencias son enormes, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco también la catarsis de algunos de nuestros directores, que es absolutamente comprensible, y a quienes realmente valoramos muchísimo a ellos y a sus equipos, Claro. la tarea que hacen. En inversa a las altas, ministro, probablemente esta es una consulta que no le hicimos mucho porque nosotros estamos con nuestras urgencias de saber de terapia y compañía, pero ¿quiere ocupar un momento, un minuto en recordar a los médicos que murieron en el servicio? Yo creo que eso es un homenaje importante. Absolutamente, Augusto. Realmente nosotros estamos muy conmovidos porque muchos de estos son compañeros de trabajo, o sea, no son nombres aislados ni indiferentes, ¿verdad? Más de uno, me incluyo, conoce a algún colega o alguna enfermera que ha fallecido en esta lucha, y son cuestiones realmente
muy reales. Hoy hay más de 2.300 familias que están enlutadas también en el país. Y parece ser que hasta que no nos toca, ¿verdad? Aunque las bombas caigan cerca, pero si realmente no nos toca, a veces cuesta tener esa condición de poder entender la gravedad de la situación. Como dicen, antes se decía, uno nunca es el que va en la ambulancia. Ese dicho está cada vez más desfasado. Ministro, hacemos una pausa y volvemos en un momento. Mucho gusto. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Ministro, tenemos una situación con los números en ascenso, hospitales colapsados, los que no lo están muy cerca, las vacunas que recién van a llegar al país entre mayo y junio para iniciarse un proceso de vacunación que va a llevar su tiempo. ¿Cómo hacemos frente a esta situación? Hoy hubo una reunión en Palacio. El comportamiento social está bastante relajado, por decirlo menos. Y al salir de esta reunión, yo vi algunas declaraciones que hacías de retomar poner en vigencia las medidas que no se estaban practicando, pero que se adoptaron con antelación. Proyectaban una imagen de mucha impotencia frente a este panorama y cómo hacer cumplir lo que de hecho no se hizo cumplir durante ya un periodo relativamente importante de tiempo. Es muy frustrante realmente, Benjamín, muchas veces con algunas medidas que están vigentes y que obviamente de repente no hay toda la colaboración que nos gustaría, si bien hay mucha gente que está siempre cumpliendo y a quienes agradecemos mucho y estamos seguros que hacen la diferencia de alguna manera compensar esto. Bueno, hoy estuvimos hablando con los titulares de los tres poderes del Estado. Estuvo también el ministro del Interior, el comandante de la policía, el ministro Uteman también. Y bueno, la idea era tratar de operativizar lo mejor posible una nueva herramienta que es la ley de mascarillas. Las mascarillas pueden hacer una diferencia entre el 30 y el 50%. Y tratar de hacer lo mejor posible. En torno a ello ha girado en torno a otras medidas que también están vigentes y más o menos por ahí giró la conversación. Casi sobre el mismo punto, ministro. Una vez rendido ante determinadas evidencias que se pudieran producir, ¿hasta dónde podemos volver atrás? En términos de medidas. Bueno, es bastante complicado. Yo tengo que ser franco, aquí hay una mirada que tiene que ser más amplia que la sanitaria. Estamos hablando de una situación social, económica, si se quiere hasta política distinta. Estamos hablando de 9 meses de curso y es complicado. Y también el tema de las vacunas no va a ser una diferencia esencial. A veces nos dejamos encandilar un poco por las noticias, las declaraciones. Pero ustedes saben, hay solamente 3 países que han alcanzado el 1% de su población en este momento de vacunación. O sea, todos los demás están por debajo, les va a tomar todo el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay mascarilla para rato, ¿verdad? O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir, pero todo este año yo creo que todavía vamos a tener que tener estos cuidados. Hay mascarilla para rato y tenemos, también hay que asumir, mucha fragilidad en cuanto a implementar políticas públicas porque la gente está en un estado de rebeldía por diversas consideraciones que llevarían tiempo analizar. Hoy tenemos a 3.000 paraguayos en Brasil, en las costas brasileras. Que tienen que volver. Tienen que volver, exactamente. Es la ley de la gravedad, lo que se baja, los que se van vuelven en este caso. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Va a haber algún test especial? Esa medida, por ejemplo, bueno, vamos a regular, muchachos, los viajes así nos pueden ocasionar nos pueden agravar los problemas que ya tenemos. Sí,
Estamos en una etapa distinta también y estamos en un proceso de tratar de armonizar con nuestros vecinos las distintas medidas. Seguramente vamos a tener algunas consideraciones especiales, vamos a estar también dando información a la gente respecto a las zonas más riesgosas del continente. Pero es una situación ya hoy bastante complicada y les decía yo un poco en off que también hoy con una circulación comunitaria tan alta, ¿verdad? A veces el riesgo es más interno que externo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos trabajando con la gente de vigilancia, con nuestros colegas de otros países del Mercosur, sobre todo para ver cómo podemos mitigar un poco este Ministro, tema. por último, si pudiera con más precisión que el tema de las vacunas, ¿cuándo esperan que llegue la segunda ola en Paraguay? La segunda ola. Paraguay tiene una particularidad muy grande, más allá de la de... meseta más larga de la historia. Correcto, es que ese es el punto, Benjamín. O sea, esa meseta también es expresión de lo que hemos logrado como paraguayos, porque merced al comportamiento de la gente y muchos otros factores, esa meseta, o sea, a nosotros nos afecta mucho porque nuestro sistema de salud era frágil, mejoró increíblemente, pero sigue siendo frágil respecto a otros. Entonces, le voy a poner de esta manera, si yo estoy en el extranjero y le digo nuestros números a la gente, va a decir, no, Paraguay es un espectáculo, está todo bien, los números absolutos, los indicadores, pero no estamos bien, o sea, no estamos bien en el sentido de que esto hay que adecuarlo a la realidad de nuestro sistema de salud. Pero ¿para cuándo temen, ministro? ¿Para cuándo temen? Bueno, yo creo que lo que probablemente va a pasar y nos dicen los epidemiólogos es que vamos a tener un mes de enero sumamente duro, que ya lo estamos viendo, quizás se extienda hasta febrero, ahí esperamos ojalá un respiro y después buscamos que sigamos esa meseta. O sea, el precio de abrirnos y de hacer lo que queremos hacer y la vuelta a conducirnos clases no es la otro meseta. momento riesgoso, la vuelta a clases presenciales, digamos. Las clases, cualquier tipo de actividad fuera de nuestras casas tiene un cierto riesgo, pero yo creo, y esto hay que discutirlo un poco más ampliamente, me parece que hay una cuestión ética, una cuestión civil que hay que decidir como sociedad de cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a tomar. El efecto sobre nuestros niños, que hoy sabemos, es catastrófico, ¿verdad? En un primer momento cerrar mientras conocíamos qué pasa, cómo es la evidencia, son ellos los que propagan mucha evidencia que no conocíamos, pero hoy el efecto en la educación, en la socialización, en el aspecto psicológico, en la ansiedad, es inmenso. Así que yo creo que debemos buscar la forma de abrir de la mejor manera. Gracias por venir, ministro, muy amable. Muchas Le gracias, muchísimo. Augusto, Benjamín, gracias por invitarme. Ministro. Nos vemos mañana, Así que será. sigan bien. Hasta mañana. Muchas gracias.